Buenas tardes. Hoy les hablaré sobre un momento crucial en la historia de la República Dominicana, el gobierno de Juan Bosch en 1963. En este video exploraremos sus antecedentes, sus principales reformas, la oposición que enfrentó y el golpe de Estado que puso fin a su mandato. También analizaremos su impacto en la historia del país y escucharemos testimonios que nos ayuden a comprender mejor este periodo. La pagan de día, apágame la vela, María, pero que apágame la vela, María, pero que apágame la María, pero que quítame la. Para entender el gobierno de Bosch, primero debemos hablar sobre el contexto en el que llegó al poder. La República Dominicana estuvo bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Durante 3 décadas, Trujillo consolidó un régimen autoritario basado en la represión y el control absoluto del país. Tras su muerte, el país entró en un proceso de transición hacia la democracia. En las elecciones de 1962, Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ganó con una amplia mayoría. Su victoria generó grandes expectativas, ya que representaba un cambio hacia un gobierno democrático y progresista. Desde el inicio de su mandato, en febrero de 1963, Bosch impulsó una serie de reformas destinadas a modernizar el país y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Entre sus principales iniciativas se encontraba la promulgación de una nueva constitución, la cual garantizaba libertades civiles, fortalecía los derechos laborales y establecía una reforma agraria para distribuir tierras a los campesinos. En el ámbito económico, Bosch promovió medidas para reducir la influencia de los monopolios y fomentar el desarrollo del sector productivo nacional. Además, se comprometió a combatir la corrupción y asegurar una administración pública eficiente. Estas reformas buscaban transformar el país en una democracia social, pero encontraron una fuerte oposición de los sectores privilegiados. Las reformas de Bosch generaron una fuerte resistencia entre los sectores militares, empresariales, la Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos. Los empresarios y terratenientes veían las reformas agrarias y laborales como una amenaza a sus intereses económicos. La Iglesia criticó la nueva constitución por considerar que debilitaba sus influencias en la educación y la sociedad. Por otro lado, en plena Guerra Fría, Estados Unidos temía que Bosch implementara políticas cercanas al comunismo, a pesar de que él mismo había manifestado su rechazo a esta ideología. Este ambiente de desconfianza y presión externa llevó a una conspiración en su contra. Baile, compadre Juan, baile, de aquí para allá, baile, de allá para acá, baile. El 25 de septiembre de 1963, apenas 7 meses después de asumir el poder, Bosch fue derrocado por un golpe de Estado liderado por sectores militares y respaldado por grupos conservadores. Los golpistas argumentaron que su gobierno era demasiado permisivo con las protestas y que sus reformas ponían en riesgo la estabilidad del país. Tras el golpe, se estableció un gobierno provisional conocido como el Triunvirato, compuesto por civiles afines de los sectores conservadores. Este evento generó protestas y resistencia por parte de la población, que veía en Bosch la esperanza de una verdadera democracia. Su derrocamiento marcó el inicio de una nueva etapa de inestabilidad política de la República Dominicana. Baile, compadre Juan, baile, de aquí para allá, baile, de allá para acá. A pesar de su corta duración,
El gobierno de Juan Bosch dejó una huella importante en la historia del país. Su enfoque en la justicia social y la democracia sirvió de inspiración para futuras generaciones. Su derrocamiento evidenció los desafíos de la consolidación democrática en América Latina y su legado sigue siendo un punto de referencia en la política dominicana. Buenas noches, esta sería la entrevista número uno sobre el gobierno de Juan Bosch. Nos encontramos hoy con el señor Julio Valdés. Ok. Señor Julio Valdés, ¿cómo describiría el contexto político y social en la República Dominicana antes de la llegada de Juan Bosch al poder? Bueno, determinadamente, en los años, antes de Juan Bosch, realmente, estaba lo que era la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, una dictadura de más de 30 años. Entonces, en ese contexto, se veía una inestabilidad política bregada por muchos corrupciones y gran parte, se diría más que otra cosa, mucho autoritarismo por parte del gobierno, tanto por los militares y grandes personas que estaban abusando del pueblo dominicano en ese tiempo. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuál usted cree que eran las principales expectativas que tenía la población sobre su gobierno? Bueno, realmente lo que esperaba la población en ese momento era una verdadera democracia. Querían saber lo que era la democracia. Realmente tenían muy buenas expectativas, querían una buena reforma agraria y también una buena distribución de la riqueza, porque sentían que prácticamente todo el pueblo dominicano, o el 90% del pueblo dominicano era pobre, y la gran parte, y solamente el 10% o el 5% que estaba dentro de esa élite eran la personas que estaban ricas y tenían todo la economía en su poder. Ok. Ahora tengo en duda, ¿qué cambios o reformas considera que fueron las más importantes durante su mandato? Bueno, creo que la más significativa fue lo de la nueva constitución del 63, lo que daba era más progresista del país, porque garantizaba derechos laborales, libertad de expresión, que no había en dicho momento, y los derechos civiles, que tampoco había, porque estaban viviendo una dictadura en dicho momento. Ok. Ahora, ¿cómo usted cree que reaccionaron los distintos sectores del país, tanto militares, empresarios, la iglesia, Bueno, a su gestión que tuvo Bosch? bueno, más que otra cosa, creo que los sectores que más estaban rezagados y tuvieron una mala reacción fue tanto la Iglesia Católica, porque Juan Bosch en su momento quería en la Constitución poner la república, una república laica, o sea, que podrían usar cualquier tipo que no era solamente la católica como doctrina. También Estados Unidos, porque eh, como Juan Bosch estaba en el exilio en Cuba en los años de la dictadura, pensaban que estaba un poquito contagiado de lo que era el socialismo, y no le gustaba tanto la forma en la que, por el camino que estaba llevando, aparte de los militares que no querían perder sus privilegios, y que eso conllevaba muchas cosas. También muchos empresarios prebendarios, que son las personas mayormente que eran afines al gobierno o afines a la política, y mediante su uso no querían perder sus privilegios en dicho momento. Ok, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, señor Julio Valdés. Buenas, esta sería la segunda entrevista hacia el señor Eustaquio Caraballo. Eh, Señor Eustaquio, ¿podría darnos su opinión sobre
el gobierno de Juan Bosch y cómo fue derrocado del poder. Después de la caída de Rafael Leónidas Trujillo, la sociedad esperaba unos cambios más profundos, ya que había pasado 31 años bajo un yugo opresivo donde la sociedad temía cualquier represalia si la dictadura entendía que tú estabas en contra de sus intereses. Entonces, a la población enterarse que la dictadura había caído, no supieron cómo organizarse hasta que pudieron elegir una fecha para convocar a elecciones democráticas, donde se presentó Juan Bosch, que fue elegido como el primer presidente post dictadura como presidente de la República Dominicana. Él quiso implementar cambios, reformas, pero él no tuvo el tiempo suficiente y tampoco depuró todo el poder político que se había heredado de la dictadura. Eso conllevó que esas personas conspiraran para derrocarlo, ya que estaba haciendo reformas que se malinterpretó o se entendían que era como de carácter socialista. Entonces la iglesia, muy apegada en los últimos años al poder de la dictadura con privilegio, fue también partícipe del golpe de estado que le dieron a Juan Bosch. Eso destabilizó lo que fue la República Dominicana y convocó a lo que fue a una guerra civil entre los constitucionalistas y los anticonstitucionalistas, porque Juan Bosch modificó lo que fue la constitución, pero una constitución más liberal, pero que afectaba los intereses de los Estados Unidos, de la iglesia y de la cúpula militar y empresaria del país. Ahí empezamos. En conclusión, el gobierno de Juan Bosch representó un intento genuino de democratización y modernización del país, pero enfrentó una fuerte resistencia de los grupos de poder. Su legado sigue vigente y nos deja una importante lección sobre la importancia de la democracia, la justicia social y la lucha contra la opresión. Muchas gracias por su atención. La agarradera no la bailo yo. La agarradera.